Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos, y sabían que padecer de mala alineación de los dientes nos puede causar problemas digestivos, de encías y algunas enfermedades más severas. Bueno, pues precisamente para platicar de esto y de mucho más, está con nosotros el día de hoy el doctor Eduardo Salcido Cota, especialista en ortodoncia para niños y adultos y especialista en odontopediatría. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Ahora sí lo dije bien, odontopediatría. Me cuesta trabajo, doc. No te creas el nombrecito. Así es correcto. Tu especialidad, Pati, me cuesta un poco de trabajo. Oye, así es correcto. Platícame, ¿sí? Doctor, ¿qué es la ortodoncia? Bueno, mira, la ortodoncia es una de las especialidades dentro de la odontología que, como su nombre lo indica, ortorrecto, odontodiente, o sea, dientes rectos. Uh-huh. Dentro de la ortodoncia tenemos historia que te puedo platicar un poquito, uh-huh, que esto viene desde los egipcios, 400 años antes de Cristo. Empiezan ellos a utilizar diferentes técnicas para empezar a alinear dientes. De ahí nos vamos con los griegos, como podría ser Hipócrates y Sócrates, uh-huh, que nos escriben dentro de tener una alineación de dientes, porque acuérdate que ellos manejaban mucho lo que era la cuestión estética. Sí. Entonces ellos también les importaba esto, ¿no? Que tuvieran alineados los dientes, y empezaron a utilizar aditamentos como alambres de oro. ¿Sí? ¿Los griegos? Los griegos, wow, para empezar a querer alinear los dientes. Y empezar a utilizar instrumentos también como para empezar a hacer espacios, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para que empezaran a hacer a caber estos dientes. De ahí nos podemos brincar a Pierre Fauchard, ¿sí? Uh-huh, que podría ser el padre de la odontología moderna, ¿sí? La odontología moderna entre comillas, porque estamos hablando de 1761. Sí, bueno, okay, pero bueno, comparado con los egipcios y con los romanos, muy moderna. Sí, ya es más moderno. Ajá. Él también hace un libro, sí, de expandir paladares, que eso es, acuérdate que empezaba ya a haber en esas épocas problemas de labio y paladar. Y ahí acuérdate que también el labio y paladar nos da problemas de posicionamiento de dientes. Claro. Entonces esto empieza a haber un auge en poder expandir los paladares y poder corregir estos problemas de labio y paladar. Wow. Entonces, por eso desde ahí empieza toda esta historia de la ortodoncia, ¿de acuerdo? Sí. Posteriormente, sí, tenemos a un doctor Kistler, ¿sí? Ajá. Que él empieza a transformar la odontología ya en ortodoncia y combinada con cirugías maxilofaciales. Okay. Acuérdate que la ortodoncia también se combina con cirugías maxilofaciales, por ejemplo, sobre todo en tratamientos de crecimientos clase 3. ¿Qué es la clase 3? Por así decirlo, la gente prógnata. Okay, que son los que tienen como la barbilla muy salida, ¿no? Salida, exactamente. Ajá. Entonces, la cirugía y la ortodoncia van de la mano ahí. Claro. Okay. Esto es para reducir el prognatismo. Okay. Pero también viceversa. Hay clases 2 dentro de los crecimientos de la cara, que son la gente que tiene muy reducido su mandíbula. Es lo contrario. Es lo contrario. Ya. Los pacientes que tienen su cara de pajarito, ¿sí? Que ahí su crecimiento es con las manecillas del reloj. Qué interesante. Entonces, aquí también se combina, ¿sí? Adelantamientos de mandíbula y retracción de maxilar. Ya. ¿Okay? Pero combinado con cirugía maxilofacial. Ya. ¿Sí? Sí. De ahí posteriormente nos vamos con el doctor Angle, que por así decirlo es el padre de la ortodoncia moderna. ¿Okay? El doctor Angle es el que empieza en 1921 sí. con el descubrimiento, por así decirlo, de lo que serían los brackets metálicos. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque empezaban a utilizar anillos de cobre o anillos de oro
para colocarlo en los molares con algunos aditamentos y poder empezar a enderezar dientes. Entonces, por eso se llama el padre de la ortodoncia. ¿Ok? Sí. Entonces, este doctor Angle, ahora sí, como te decía, es el padre dentro de esto, de la odontología, porque también existe una clasificación de los dientes y de los molares en clase 1, clase 2 y clase 3, que posiblemente lo podamos explicar más adelante. De ahí nos vamos a empezar a tener lo que serían los 3 tipos de tratamientos con brackets. Pero, a ver, dime una cosa. ¿Qué tipo, antes de que entremos a los tratamientos y esto, qué tipos de enfermedades podemos tener si nuestros dientes no están bien alineados o si tenemos un problema? Porque también tiene que ver el problema de mordida, ¿no? Sí. Existen mordidas cruzadas, sí, que son mordidas invertidas, por así decirlo. Mordidas invertidas. Sí. Por ejemplo, en los prognatas. Ah, ok. La mordida, si tú muerdes normal, Claro. tu mandíbula está por delante de los dientes superiores. Entonces eso se le denomina mordida cruzada. Ok. Anterior, que también puede ser mordida cruzada también de los molares en la parte posterior. Entonces aquí empezamos también el tema de lo que sería una ortodoncia interceptiva. ¿Qué es eso? La ortodoncia interceptiva, sí, es cuando vemos que un niño de 4 o 5 años empieza a tener una mordida borde a borde. ¿Ok? Sí. Y que por algún antecedente familiar tenemos que existe un abuelo, un tío o hacia atrás que haya sido prógnata. Qué interesante. O sea, tienen que ver todo el historial y lo que hubo atrás. Todo el claro. historial y lo que hubo atrás. Ajá. Entonces ahí podemos interceptar este problema, ¿ok? Sí. Por lo menos detener el crecimiento de esa mandíbula para que el niño no se nos vaya a prógnata desde edades muy tempranas. Claro, qué interesante. Porque si lo dejamos así, esta mandíbula pues no tiene un stop. No, claro, iba a ser peor el caldo que las albóndigas, como Entonces, dicen, más ¿no? adelante, Ajá. este paciente ya en la adolescencia o en la juventud o adolescente o ya, digamos, ya edad adulta, pues se va a convertir en un candidato a cirugía. Sí, ¿para qué? Mejor evitarla, por supuesto. Por eso evitarla y por eso la ortodoncia interceptiva, interceptar el problema antes de tiempo. De ahí podemos utilizar lo que son las máscaras de tracción facial, ¿sí? Para hacer un adelantamiento del maxilar y detener el crecimiento de la mandíbula. Son tratamientos precoces, por así decirte, que son tratamientos a partir de los 6, 7 años. Pero bueno, entonces, esta sería una de las enfermedades que podríamos padecer. Padecer, sí. exactamente. Ok, ¿qué más? Porque también podríamos si no tener masticamos problemas también de acumulación de placa dentrobacteriana, que eso nos va a producir problemas de sarro, ¿ok? Al producirse sarro, pues, como tú lo sabes, los parodoncistas son los especialistas en esto, y es una de las principales causas, ¿sí?, de pérdida de dientes. Entonces, le aunamos sarro, malposición dentaria y pérdida de dientes, entonces ¿a qué estamos condenando al paciente? Claro. Entonces, a que no haya una buena masticación, una buena digestión, y entonces empezamos con problemas estomacales, problemas de gastritis, úlceras y ese tipo de situaciones que ya se nos va a empezar a complicar, que son de las enfermedades ya que se van a complicar, que podríamos decirlo ya más severas. ¿Okay? Y luego por lo del sarro, lo de las encías también, lo de las ¿no? encías, exactamente, como te decía, pues, perder piezas dentales, sí, que no está padre, la verdad, y de ahí empezamos a tener problemas en el sentido de pues, poder rehabilitar a este paciente. Y entonces esto se nos va complicando. Sí, claro. Y como te decía, no tienes una buena deglución, una buena masticación. ¿Por qué? Porque te empieza a pasar los alimentos pues, casi enteros. Por supuesto. Oye, Doc, a ver, ¿de qué manera, tenemos 2 minutitos solamente, de qué manera se pueden corregir las posiciones de los dientes o los problemas de la mordida? Bueno, aquí tenemos lo que sería los tipos de ortodoncia. ¿Okay? Hay ortodoncia preventiva, Sí.
La interceptiva, que ya te platiqué algo, y la correctiva. ¿Okay? La ortodoncia correctiva son brackets. Y en la actualidad ya existen lo que serían los alineadores transparentes, que eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Claro, claro. ¿Sí? Y lo que sería la interceptiva es, como te decía, no dejar que este crecimiento se nos vaya. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro de ahorita lo más ahora sí que viable para pacientes que quieren estética en lugar de problemas de utilizar brackets y que empiezan a haber problemas de aftas y dolores más severos y todo eso, pues por eso tenemos ya la ortodoncia con alineadores transparentes. Eso es sensacional, yo creo que lo vamos a tocar en otro programa, porque si nos metemos ahorita en esto nos vamos a quedar como a la mitad de la respuesta. Pero, a ver, nada más dime una cosa. Yo me acuerdo cuando era chiquita, puedes decir, hace muchos años. No, estás joven. Había unos frenos espantosos, había gente que los tenía como por fuera. Sí, esos eran lo que te decía, una máscara de tracción o una mentonera, que se utilizaban en las noches y eran tratamientos de caballo, esa es la verdad, ¿sí? Pero pues gracias ahora sí que a las técnicas actuales, eso ha ido disminuyendo y ya casi está en desuso. ¿Okay? Sí, ya no lo he visto, pero antes se veía mucho más frecuentemente. Sí, se veía mucho más, sobre todo en niños, ¿okay? Porque era, como te decía, interceptar el problema antes de que se desencadenaran otro tipo de situaciones. Entonces, por eso tenemos esto. Muy bien, pues ¿te parece, Doc, si mañana continuamos con el tema? Perfecto, Pati, encantado de la vida. Muchísimas gracias. Él es el doctor Eduardo Salcido Cota, especialista en ortodoncia para niños y adultos y especialista en odontopediatría.